¿Pueden ver la pantalla compartida? ¿Sí? Sí. Bueno, no sé qué pasó con... Todavía no. ¿No? No, todavía no apareció. Sí, profe, ya le va a cargar. Lento, no sé qué le pasa a esto. ¿Ven ahí? Sí, ahora vemos. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar con, digamos, la última unidad didáctica, que es la unidad didáctica número 5, donde vamos a ver distribuciones de probabilidad continua. Hasta el momento habíamos visto distribuciones de probabilidad discretas, ¿sí? Entonces vamos a ver la distribución de probabilidad uniforme, vamos a ver la normal, vamos a ver la curva de la normal, vamos a ver la normal estándar, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo para cualquier distribución de probabilidad normal, vamos a aproximar la normal a una probabilidad binomial, vamos a ver la distribución de probabilidad exponencial, vamos a calcular también esta distribución exponencial, y por último vamos a ver la relación que existe entre la distribución de Poisson y la distribución exponencial. Bien, vamos a hacer una introducción, ¿sí? Ya habíamos dicho de que las distribuciones, habíamos visto hace un momento cuáles eran las diferencias entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Básicamente la discreta que nos daban los números enteros, las continuas nos daban valores que eran de 100. En las variables aleatorias discretas, la función de probabilidad es una función f de x o p de x y nos da la probabilidad de una variable aleatoria tome un valor determinado, ¿sí? En las variables aleatorias continuas, la contraparte de la función de probabilidad es la función de densidad, ¿sí? Entonces, en la distribución de probabilidad discretas, la función es una función de distribución de probabilidad, mientras que en la distribución de probabilidad continua estamos hablando de una función de densidad de probabilidad. Estas diferencias son importantes cuando tengamos, para aquellos que vayan a rendir el final, alguna de estas preguntas va a entrar, así que yo les digo que vayan tomando nota. La diferencia que existe entre la función de densidad de probabilidad es que no da probabilidades directamente, ¿sí? Yo hace un momento les mencioné que una distribución de probabilidad continua da un área bajo la curva, ¿sí? Que corresponde a un intervalo determinado, ¿sí? Proporciona una probabilidad para estas variables aleatorias, tome alguno de esos valores en el intervalo. Ahora después vamos a ver la curva y vamos a ver bien detallador, ¿sí? Cuando nosotros calculamos estas variables de probabilidad aleatorias continuas, se calcula la probabilidad de que la variable aleatoria tome algunos de los valores dentro de ese intervalo. Acuérdense que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el ejemplo de ese, vamos a decir, de ese kilo de arroz que estábamos pesando en una empresa y que definíamos como el parámetro de medición, por ejemplo, en un kilo más o menos 10 gramos, ¿sí? Todos los kilos de arroz que yo pese, digamos, en esa balanza, se toman como válidos aquellos valores que estén entre esos más o menos 10. Todos los otros valores no serían válidos y sería un producto que se descarta, ¿sí? Por eso es que puede llegar a tomar cualquier valor dentro de ese parámetro ya establecido. Como en cualquier punto determinado del área bajo la gráfica, ¿sí? La suma de todas esas probabilidades, ¿sí? Esa área bajo la curva es 0, ¿sí? Una de las consecuencias de la definición de probabilidad de una variable aleatoria continua es que la probabilidad de cualquier valor determinado de la variable aleatoria es 0. Y ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, este es el gráfico común de una variable aleatoria que es continua. Esta es una función a la que llamaremos f de x, ¿sí? Que tiene esta forma. Toda esta área, se encuentra acá, toda el área bajo la curva, de toda esta área, ¿sí? De todo esto, la suma de esas probabilidades va a ser 0. ¿Sí? En esta función nosotros hemos establecido un parámetro, ¿sí? Supongamos que
nosotros tenemos nuestro kilo de arroz, que sería el valor medio, que tenemos 1 kilogramo, y nosotros establecimos que estos parámetros serán más menos 10, o sea que esto va a pesar 990 gramos, y esto va a pesar 1010 gramos, ¿no? En estos parámetros, ¿sí? Todo lo que esté dentro de este parámetro corresponde a esta función, ¿sí? Entonces, una variable aleatoria continua, en el caso de que los números que dé lugar no sean números enteros, como ya lo habíamos definido y como ya lo habíamos establecido anteriormente, ¿sí? Bueno, la probabilidad de que se dé un suceso determinado, que corresponda a una variable aleatoria continua, viene establecida por la función de densidad, ¿sí? Esta función de densidad. ¿Ustedes vieron integrales? ¿Chicos? Sí, la vimos. Bueno, vieron integrales, entonces van a poder tranquilamente poder interpretar todo lo que nos dice, digamos, esta definición. Ahora vamos a ir punto por punto, ¿sí? Sea X una variable aleatoria continua, entonces una función de densidad de probabilidad de X es una función f de X tal que para dos números cualquiera, A o B, ¿sí? Con A menor o igual a B, ¿sí? Entonces nosotros vamos a definir la función de probabilidad para esta variable aleatoria dentro de estos parámetros A y B. Entonces vamos a tener un valor de la probabilidad en X igual a A. Para X igual a A, vamos a tener un valor entre A y B, y vamos a tener un valor para B. ¿Sí? Básicamente lo que nos está diciendo, vamos a tener un valor para A fijado, que sería estos 110 gramos, vamos a tener un valor fijado, que sería este de acá, para B, en 1010 gramos, y después vamos a tener los valores que puede alcanzar esta variable X en cualquiera de esta, cualquiera de esta área, ¿sí? Entonces, básicamente nos dice, todos estos valores que se encuentran definidos dentro de estos parámetros. Entonces, ¿cómo evaluamos esta función? Y como estamos diciendo que es una función de densidad, ¿sí? Y estamos hablando que también es el área bajo la curva, es el área está bajo la curva, se define como una integral. ¿Sí? La integral entre A y B de la función f de x, ¿sí? Que sería esta, la función f de x, ¿sí? Entre los valores de A y entre los valores de B, ¿sí? Diferencial de x va a ser igual, ¿sí? A todos los valores que tome B, todos los valores de B, menos todos los valores que tome A, ¿sí? Entonces, esta sería la forma en que se define el área bajo la curva, o sea, la función de densidad, donde tenemos un parámetro de f de b que ya está fijado, y donde tenemos otro valor que también se ha fijado en a. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Cómo es el área bajo la curva? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, bueno, volvamos a la misma definición que dijimos, ¿sí? Como consecuencia, la integral de f de x sobre todo ese cambio de variación es igual a 1. ¿Se acuerdan que nosotros definimos que la sumatoria de toda la probabilidad era igual a 1? Bueno, en este caso, la sumatoria de todos estos valores que toma esta variable dentro de esa área también va a ser igual a 1, ¿sí? El valor que toma toda la f de x de menos infinito a más infinito, toda el área bajo la curva, toda esta área bajo la curva, va a ser igual a el área va a ser igual cuando hablamos de infinito a menos infinito. Bueno, cuando una distribución de probabilidad es uniforme, una función de probabilidad es uniforme cuando tenemos una función f de x, ¿sí? Definida para los valores de a y b,
como la función sería 1 de b menos a, y para cualquier otro valor de la función es 0. Básicamente, lo que me está diciendo, el valor de esta función, vamos a tener una función f de x, que va a tener, ¿sí?, una gráfica, y que vamos a tener valores de a, y vamos a tener los valores de b, y entre estos valores de a y b, los valores que va a tomar, supongamos que a sea igual a 2, supongamos que b sea igual a 4, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos a esta función, f de x, reemplazando estos valores acá, el valor que toma va a ser 4 menos 2, sería un medio, ¿no? Un medio toma esa función entre estos valores de 2 y 4, toma, ¿sí?, esta es la función f de x, estos son los valores de x, y vamos a hacer, esto va a ser 1, esto va a ser un medio, entonces la función entre estos dos puntos toma estos valores. Por eso es que se dice que es una función que es constante. Para cualquier valor acá, la función vale lo mismo. ¿Sí? Para cualquier otro valor, f de x es igual a 0. Por eso es que hablamos de una función constante. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, vamos a considerar un ejemplo de esto, ¿sí? Dice, considera una variable aleatoria x que representa el tiempo de vuelo de un avión que viaja desde Chicago a Nueva York. Supongamos que el tiempo de vuelo es cualquier valor en el intervalo de 120 minutos a 140 minutos. O sea, que lo que normalmente este avión, digamos, tarda en ir de Chicago a Nueva York es entre 120 y 140 minutos. ¿Sí? Entonces ya tenemos definidos los parámetros de esta variable aleatoria. Dado que la variable aleatoria x toma cualquier valor de ese intervalo, x es la variable aleatoria continua y no una variable aleatoria discreta, porque puede tomar 120, 120,5 minutos, 121, 122,3, ¿sí?, segundos, ¿sí? Entonces puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo, ¿sí? Admita que cuenta con datos suficientes como para concluir que la probabilidad de que el tiempo de vuelo esté en cualquier intervalo de 1 minuto es el mismo que la probabilidad de que el tiempo de vuelo esté en cualquier otro intervalo de 1 minuto, ¿sí?, dentro del intervalo que va desde 120 a 140 minutos. Básicamente significa que yo voy a tener mi función donde voy a tener mi x, voy a tener el tiempo, ¿sí?, que lo voy a tener definido acá, ¿sí?, que va a tomar el tiempo entre 120 y 140 minutos, ¿sí? Como cualquier intervalo de 1 minuto, para cualquier intervalo de 1 minuto de tiempo, es igualmente probable, si dice que la variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad uniforme. Fíjense lo que dice esta función, sin más preámbulos y demás, que la variable aleatoria x, ¿sí?, está definida entre 120 y 140 minutos. Y vamos a ponerlo como corresponde a esto, para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tener x, que simboliza acá tendría que ser f de t, ¿sí?, para que lo puedan leer bien. Vamos a tener, definimos a x como la variable, esto serían minutos, tenemos x, los valores entre 120 y 140 minutos, y que para cualquier intervalo de 1 minuto, hacia acá, supongamos que esto es 1 minuto, la variable siempre va a valer 1 sobre 20, ¿sí? O sea que va a tener un valor constante. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Vamos a verlo acá gráficamente, ¿sí? Entonces esta sería la función, esta sería f de x, que es 1 sobre 20,
para cualquier intervalo de tiempo de acá, que yo tome acá, cualquier minuto, esa función va a valer 1 sobre 20. Básicamente esto es un ejemplo de una función, es una función constante, ¿sí? El valor de f de x siempre va a ser el mismo para un intervalo de tiempo ya definido. ¿Sí? ¿Han interpretado esto? Estamos hablando acá de una función constante. Bueno, vamos a ver algunos aspectos que hay que tener en cuenta cuando analizamos estas variables de aleatorias continuas. Lo primero es, ya no estamos hablando que tome un valor determinado, ¿sí? Estamos hablando de que esa variable pueda llegar a tomar cualquier valor dentro de un parámetro que esté establecido, ¿sí? Estamos diciendo también que la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor dentro de un determinado intervalo, ¿sí? Que va desde x1 a x2, supongamos que este es f de x, esto sea x1, esto sea x2, esto sea x y esto sea f de x, ¿sí? Como un solo punto es un intervalo, como un solo punto es un intervalo cuyo ancho es 0, esto implica que la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor exacto cualquiera es 0. Que tome un valor exacto cualquiera es 0. Esto también significa que en cualquier intervalo la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor es la misma, ya sea que incluyan o no los extremos del intervalo. ¿Qué significa esto? Nosotros ahora vamos a poder observar para una curva normal, ¿sí? Cuando nosotros definimos esa curva normal, cuando nosotros hacemos la función normal, ¿sí? Una variable que tiene una función normal, ¿sí? Que tiene una media, que tiene un valor medio, vamos a llamarlo el valor, digamos, medio de esta función. Todos los valores que tomé la variable, la sumatoria de todos estos valores, ¿cómo habíamos definido que nosotros íbamos a hacer anteriormente? ¿Cuál es la suma de todos estos variables? ¿Por qué dice que los valores de acá son 0? Porque vamos a tener valores positivos y acá vamos a tener valores negativos con respecto a este punto medio. Ahora lo vamos a ver mejor y ahora lo van a poder interpretar, ¿sí? Cuando nosotros calculamos el valor medio, el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria continua, es lo mismo que lo que vamos a calcular para el valor de una variable discreta. Sin embargo, como en este caso, ¿sí? Interviene el cálculo integral, acuérdense que hace un rato definimos a f de x, ¿sí? Como una variable que toma valores entre dos intervalos, ¿sí? De f de x diferencial x, ¿sí? La deducción de todas estas, cómo llegamos a estas conclusiones, ¿sí? Es una cuestión netamente matemática que acá no la vamos a ver, ¿sí? Pero este es el valor esperado y la varianza, ¿sí? Está definido. El valor esperado o la esperanza matemática o el valor medio está definido como el valor del intervalo en el extremo menor más el valor en el intervalo en el extremo mayor dividido en 2. Básicamente estamos hablando de la media. Si nosotros tenemos una curva normal cuya distribución es normal, este es el punto medio, ¿sí? Y la varianza es el valor extremo menos el valor, digamos, el extremo superior menos el extremo inferior al cuadrado sobre 12. No es algo que nosotros vayamos a analizar acá. Solamente esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Que también cuando analizamos las variables continuas, también tienen un valor esperado y tienen una varianza, ¿sí?
No se preocupen que esto parece todavía incomprensible, pero a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ver que esto no es tan difícil como aparenta ser. ¿Sí? Bueno, acá hay un par de ejercicios que vamos a hacer para unas variables aleatorias. Esto lo vamos a hacer el domingo, no lo vamos a hacer ahora. Me quiero centrar en esto. Vamos a ver la distribución de probabilidad normal. Esto es lo más importante de esta unidad didáctica, ¿sí? La distribución de probabilidad normal, ¿sí? Una distribución de probabilidad normal es una distribución de probabilidad control, que al mismo tiempo es simétrica y mesocúrbica, o sea que no es ni plana ni puntiaguda, o sea que tiene esta forma, tiene esta forma, que es simétrica significa que esta curva, ¿sí? Bueno, no me salió muy bien esto, pero tiene exactamente los mismos valores para la derecha y los mismos valores hacia la izquierda, ¿sí? Con frecuencia se describe a la curva de probabilidad que representa una distribución normal como una campana, como es esta curva de acá, ¿sí? Por eso dice mesocúrbica, no es plana ni chata, sino tiene una pequeña, digamos, forma acá, digamos, muy puntiaguda, medio aguda, y es simétrica, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas características de esto. La distribución de probabilidad normal es muy importante en la inferencia estadística por 3 razones principales. Este punto, quiero que lo tengan en cuenta, porque este punto puede llegar a ser un punto de examen final, ¿sí? Así que los van anotando ahí ustedes a todo esto lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa con esta distribución de probabilidad normal? ¿Y por qué es tan importante esta distribución de probabilidad normal? ¿Sí? Se sabe que las mediciones que se obtienen en muchos procesos aleatorios tienen esta clase de distribución. Por eso es que la estamos estudiando y por eso es la importancia. Mediciones en procesos aleatorios tienen una curva normal, ¿sí? Con frecuencia pueden utilizarse las probabilidades normales para aproximar otras distribuciones de probabilidad, tales como la distribución de Poisson o la binomial. Las distribuciones estadísticas como la media muestral y la proporción muestral tienen distribución normal cuando el tamaño de la muestra es muy grande, sin importar la forma de distribución de la población media, ¿sí? Las distribuciones estadísticas como la media muestral y la proporción muestral tienen distribución normal cuando el tamaño de la muestra es muy grande. O sea que cuando el tamaño de la muestra es muy grande, se aproxima a esta curva normal, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales? Todas las familias de distribuciones normales se diferencian por medio de 2 parámetros. Acá nos vuelven a aparecer 2 cosas que ya venimos estudiando hace rato, que es la media, ¿sí? Y la desviación estándar. El punto más alto de la curva normal, para esta curva normal, representa la media. El punto más alto, ¿sí? Representa la media, ¿sí? La cual coincide con la mediana y la moda. Tengan en cuenta, cuando estamos hablando de una distribución normal, la media es el punto más alto y es igual a la moda y a la mediana. La media de la distribución normal puede tener valores negativos, positivos o puede tener un valor cero, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Y esto es muy importante, chicos. Una distribución de probabilidad normal es simétrica. Dijimos que a partir de esta media que nosotros definimos, ¿sí? Tiene la misma forma tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la distribución normal es simétrica, siendo la forma de la curva normal al lado izquierdo de la media, la imagen especular de la forma del lado derecho. Las colas de la curva normal se extienden al infinito, ¿sí? Se extienden al infinito.
¿sí? No cortan el eje de las X, ¿sí? En ambas direcciones. Y en teoría jamás tocan el eje horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada. Su sesgo es 0. Cuando hablamos de sesgo, ¿de qué estamos hablando? De inclinación. Estamos hablando que la curva no tiene una inclinación ni hacia la derecha, y estamos hablando que la curva no tiene ni una inclinación a la izquierda. Estamos hablando acá de la curva normal. Es simétrica. Y la desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas y más anchas. O sea que esta tiene una desviación, ¿sí?, mayor a esta, que es más puntiaguda, la cual indica, y esto es muy importante, cuando yo tengo una curva que es más ancha, estoy hablando de una mayor variabilidad de los datos. Cuando la desviación estándar es más pequeña, hay una menor variabilidad de los datos. Esto lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo las otras unidades didácticas, ¿sí? ¿Qué otras características tienen? Acá van a encontrar algunas características que ya hemos estudiado. Las probabilidades correspondientes a la variable de altura normal se dan mediante áreas bajo la curva. Toda el área bajo la curva de la distribución normal es 1. Como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva a la izquierda y el área bajo la curva a la derecha es la media, es 0,50. ¿Sí? Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente son, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto, chicos? Che. Exactamente. Pregunta, cuando habló de que la media podía ser negativa, pues, ¿por qué puede ser? Cuando hablamos acá en estos puntos, acá, la media de una distribución normal puede tener cualquier valor. Cuando nosotros hablamos de la media, estamos hablando del valor medio. Dijimos que es el valor más alto de la curva. Entonces, cuando nosotros ubicamos, ya sea cualquier, vamos a suponer que este es el eje de las, este es el eje de X, ¿sí? Y esto es X, ¿sí? Nosotros podemos tener una curva normalmente distribuida en el eje de las X, pero también podemos tener una curva normalmente distribuida, ¿sí?, tranquilamente en los menos X, ¿sí?, en los positivos y en los negativos, mientras sea normal. Entonces, por eso es que puede tomar valores negativos, o también podríamos encontrarnos con una curva cuya media sea 0. ¿Porque los valores los tiene negativos también? ¿O da negativo? Y los valores se encuentran del negativo. Vamos a suponer que nosotros estamos evaluando la altura de ciertos estudiantes de un colegio secundario, ¿sí? Vamos a establecer como un valor normal, vamos a ver, estoy tratando de poner el mejor ejemplo para que vos te des una idea cuando la media puede ser negativa. ¿O temperaturas bajo cero puede ser? No. Sí, podría llegar a ser en temperaturas bajo cero. Sí, tranquilamente. Nosotros estamos, por ejemplo, tomando las temperaturas en la Antártida, y obviamente que un valor medio en una determinada época del año son temperaturas bajo cero. Entonces la media va a estar, por ejemplo, en menos 10 grados para esa etapa del año. ¿Sí? No está hablando de la media, sino está hablando del valor que toma la media. ¿Sí? ¿Puede ser una consulta? Por favor. Que en este gráfico las tres curvas representan media y moda. En estos tres gráficos, el valor de la media, la mediana y la moda, como es una curva normal, es el mismo. En este caso, la media sería menos 10,
la moda sería menos 10 y la mediana sería menos 10. Y una consulta, o sea, se superpone. O sea, ¿cómo No, esto es un ejemplo de lo mismo que yo hice acá arriba. Es este ejemplo, ¿sí? Voy a poner acá, para que vos te des una idea del mismo ejemplo que yo hice acá arriba. Este va a ser el eje de X. Este es el valor de X. Estos son los valores que toma X acá a la izquierda, que son negativos. Y acá son positivos. Este es el mismo ejemplo, el mismo gráfico que yo te hice acá arriba. Es el mismo gráfico que está acá abajo. Fíjate que aparece 0, 20 y menos 10. ¿Sí? Acá lo que estaba faltando es el eje de las IES o de eje de X. ¿Sí? Ok, y una consulta más. ¿La moda Sí. puede haber modas acá también? No te escuché bien, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sobre la moda. Sí. Una moda sola. No son 2 o 3 modas. No, vos acordate que no es una moda sola. Vos acordate que acá vas a tener distintos valores. Acá tenés distintos valores. Vos acordate que tenés una f de x. Acá toman todos estos valores. No es un valor. Acá hay infinitos valores de la variable. ¿Sí? Son infinitos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? No. Bien. Bueno, acá también, si nosotros representamos, ¿sí?, una curva normal, bueno, no me salió tan normal, pero supongamos que es una curva normal, acá volvemos a este teorema, que los desvíos estándares, ¿sí?, un desvío estándar implicaría el 68% de los valores que puede llegar a tomar esa curva. Para 2 desviaciones estándares, el 95,4% de todos esos valores van a estar acá, y para ya 3 o más desviaciones estándares, ¿sí?, 3 o más desviaciones estándares, el 99% de los valores van a estar definidos dentro de este gráfico. Es lo mismo que vimos con el teorema de Chebyshev, ¿sí? Chebyshev pone otros porcentajes, ¿es así? Porque eso no me había quedado muy claro, ¿no? Como que esa es la distribución normal, pero Chebyshev dijo que, como no me acuerdo ahora los porcentajes, seguro que iba a caer en esos valores, era así, ¿no? Claro, Con la diferencia sí. con la normal. Yo entendí como que había un estudio que daba esos porcentajes, que es el Sí, que sí, normal. sí, Y Chebyshev es correcto. lo que dijo es que era otro porcentaje, creo que 75, era que seguro que iba a caer del promedio más 2 desviaciones estándar, era, ¿no? Sí. Pero él había determinado el porcentaje, ¿no? Como que hay esa diferencia, ¿no? Acá también son porcentajes. Después vamos a volver a las otras diapositivas. Vas a ver que estos porcentajes son exactamente los mismos. Me parece que vos te estás confundiendo con alguna otra cosa más que nosotros estamos viendo. Pero básicamente, esos porcentajes ya están establecidos, ¿sí? Como también está establecido que cuando los valores son demasiado grandes en una población, todos esos valores se asemejan a una curva normal. Por ejemplo, la curva de envejecimiento, ¿sí?, se aproxima a una curva normal. La curva del envejecimiento es cuando uno, a partir de que nace, evoluciona, se desarrolla y después, digamos, muere, ¿no? Se aproxima también a una normal. Puede ser que Chebyshev decía que no importaba cómo estaba la curva, que igual iba a caer en esos porcentajes. Pará. ¿no? Sí. Una cosa, claro, una cosa es la curva normal y otra cosa es cualquier otro tipo de distribución que, siendo no la normal, pero para cualquier otro tipo de curva que no sea normal, esos otros valores sí corresponden. Y eso era lo que había descubierto Chebyshev, era así la diferencia. Exactamente, sí, señor.
mí no me había quedado muy claro y como que necesitaba confirmar. Bien, cuando nosotros representamos eso, estoy tratando de acordar en qué tipo cuando empezamos a ver la distribución, vimos los valores para una curva normal y hablamos para cualquier otro tipo de distribución. Claro. En el caso de la normal, puede tomar todos estos valores que nosotros dijimos. En realidad lo que dice acá es, ya está establecido, ya está probado, ya está comprobado, que cuando nosotros tenemos un desvío estándar, cuando estamos hablando de una curva normal, ustedes el 68% de todas esas observaciones se van a encontrar ahí. ¿Sí? En dos desviaciones estándar, el 95% de todas las observaciones, y en 3 o más, el 99% de esas desviaciones. ¿Sí? Bueno, acá está el gráfico que yo les intentaba hacer hace un momento. Acá habla de estas observaciones, y acá dice cuando, digamos, habla de los valores de los desvíos estándar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de una distribución normal del tipo estándar. ¿Qué es lo que se diferencia de una distribución normal de una distribución estándar? Básicamente, en una distribución normal estándar, el valor de la media es 0, ¿sí? Y el valor del desvío estándar es igual a 1. ¿Sí? El valor de la media es 0 y el desvío estándar es igual a 1. ¿Sí? La ecuación de esta función es esta. ¿Sí? Lo mismo, nosotros acá no lo vamos a analizar a la función, no corresponde para el curso, pero sí vamos a trabajar sobre la curva. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las características de la distribución normal estándar. ¿Sí? Como ocurre en cualquier otras variables aleatorias continuas, los cálculos de la probabilidad en cualquier tipo de distribución normal se hacen calculando el área bajo la gráfica de la función de densidad de probabilidad. ¿Sí? O sea que nosotros calculamos el área bajo la curva. El área bajo esta función. Es lo que nosotros determinamos. El área bajo esta función es lo que nosotros vamos a definir. ¿Sí? Por tanto, para hallar la probabilidad de que una variable aleatoria normal esté dentro de un determinado intervalo, se tiene que calcular el área que se encuentra bajo la curva normal y sobre ese intervalo. ¿Sí? Para una distribución normal estándar, ya se encuentran calculadas las áreas bajo la curva normal y se cuenta, y esto es lo más importante, con tablas que dan estas áreas y que se usan para calcular las probabilidades. Tal cual nosotros vimos en la distribución de Poisson, en la distribución de probabilidad binomial, hay tablas de distribución normal donde ya todas esas curvas para diferentes desvíos estándares ya han sido calculados. ¿Sí? Entonces no es necesario que ustedes la calculen. ¿Sí? Entonces, para la distribución normal estándar, ya se encuentran calculadas el área bajo la curva normal y se da cuenta con tablas. ¿Sí? Estas tablas se encuentran en los libros. ¿Sí? Las tablas contienen áreas o probabilidades acumuladas correspondientes a los valores de C. Recuerden que nosotros dijimos que la función, ¿sí?, que define a esta área bajo la curva es esta. ¿Sí? Que dijimos que no la vamos a estudiar, ni la vamos a deducir, ni la vamos a calcular, porque ya tenemos las tablas donde ya están calculadas, y es por eso que vamos a trabajar con los cálculos de estas áreas con esas tablas. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son estas tablas? ¿Sí? ¿Todos tienen el libro a mano? ¿El de Anderson? Sí, lo tienen en el Anderson. ¿Sí? Vamos al fondo del Anderson, vamos atrás del Anderson.
¿sí? Y acá, fíjense lo que dice, probabilidades para estas curvas normales. Ahora después yo les voy a hacer una distinción de todo. Serían estas dos tablas. 954 no es, ¿no? La página. Ah, la página. Sí, 954 dice en el PDF. Sí, 955 y 954. Ahí la van a encontrar estas tablitas, donde ya tienen los valores calculados. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a investigar esto, vamos a empezar a hacer cálculos de esto, van a ver que esto es, no es, nada del otro mundo, es realmente es fácil. Pero lo que tienen que tener más en cuenta ustedes acá, que los valores que les dan esta curva son los valores que están a la izquierda, ¿sí? No les dan los valores de la derecha, dan los valores de la izquierda. Para los valores de z negativos y para los valores de z positivos. También le dan todos estos valores que están hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a continuar. Entonces, acá encontramos estas tablitas. Las entradas que aparecen en la tabla dan el área bajo la curva a la izquierda del valor z. Por ejemplo, para un valor de z de 125, dice la probabilidad acumulada es de 0,844. Acá también dan un ejemplo, que es el mismo ejemplo que ahí les enseñé. Pero vamos a ver, digamos, qué probabilidades nosotros podemos, calcular, o qué tipos de áreas podemos calcular con esta distribución normal estándar. ¿Sí? Los tres tipos de probabilidades que se necesitan calcular son la probabilidad de que una variable aleatoria normal, estándar z, sea menor o igual que un valor determinado. ¿Sí? La probabilidad, el segundo, la probabilidad de que z esté entre dos valores determinados. Y la probabilidad de que z sea mayor a un valor determinado. Lo mismo que nosotros calculábamos con, digamos, con la distribución de Poisson o con la distribución binomial para los valores mayores, para los valores menores o para los valores que se encontraban en un intervalo, lo mismo podemos calcular estas áreas en esta distribución. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo se usan y después vamos a pasar a hacer ejercicios. ¿Sí? Para mostrar el uso de las tablas de probabilidades acumuladas de la distribución normal, de estos tres tipos de posibilidades, debido a que una variable aleatoria normal es del tipo continua, sabemos que el valor de ese, cuando hablamos que es estándar, sabemos que el desvío es igual a 1 y que la medida es igual a 0. ¿Sí? Vamos a tener que calcular los valores de z. ¿Sí? Vamos al caso 1. ¿Sí? Cuando la probabilidad de que la variable aleatoria normal de z sea menor o igual que un valor dado. Por ejemplo, se empieza por mostrar cómo se calcula la probabilidad de que z sea menor o igual a 1. Por ejemplo, este sería el ejercicio. Hallar la probabilidad de que z sea menor o igual a 1. Esta probabilidad acumulada, es el área bajo la curva de la normal a la izquierda, se muestra acá. ¿Sí? Para el valor de z menor a 1, ¿sí? Lo que la tabla localiza, ¿sí? Es este valor, que es de 0,843. Vamos a ir acá. Vamos a ir acá. ¿Sí? Nos dicen que hallemos el valor para z igual a 1. Nosotros nos vamos a encontrar con dos valores de la tabla. Los valores de z, que son negativos, y los valores de z, que son positivos. Acá nos dicen que nosotros hallemos los valores de z, ¿sí?
cuando z es igual a 1. 1,0000. El valor de 1 en 0 es E. 0,843. Hay el valor de z, ¿sí? Hay el valor de z para el valor, hay un valor de z menor o igual a 1,04. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que hallar el valor de... Tendríamos que hallar el valor de z, primero localizamos el 1, porque es 1,04, localizamos el valor de 1. Acá tenemos los decimales, el valor de 1,04 es donde se cruzan estos valores, entonces el valor de 1,04, el área es 0,8508. Halle el valor de z, ¿sí? Para 0,85. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor de 0,8, 0,8 y después el 5. Entonces, este valor para esa curva va a ser el 0,85. ¿Me siguen? Porque estamos hallando los valores de ese punto Z, ¿sí? Que son menores a ese valor. Este Z que nosotros estamos buscando, por ejemplo, acá lo voy a borrar. ¿Sí? Vamos a suponer que me dan una curva y que me dice que hay el valor de Z menor o igual a, vamos a ponerle de 0,54. ¿Sí? 0,54. ¿Sí? Nuestro valor de la media está acá. Sabemos que el valor de la media, por ser una curva normal, es igual a 0. Entonces, aproximadamente acá va a estar el 0,54. Y me dice que ese valor de z es menor. O sea, que va a ocupar todos estos valores hacia el infinito. El área bajo la área que corresponde a un valor de z de menos 0,54 va a ser el que encontremos acá. 0,54. Entonces va a ser este valor. ¿Me siguen? ¿Chicos? Sí, sí. ¿Sí? Profe, Entonces, profe, cuando me... una consulta, disculpe. Sí. En estos casos que estamos hablando de la curva normal sería, ¿no? ¿Cómo dijo Sí. el nombre? Estándar. Estándar. Dice que la media es igual a 0. ¿También Sí. la mediana y la moda serían igual a 0 en estos casos? Sí, exactamente. Me había quedado ese dato y no sabía si también, o sea, en todo este caso, la media, mediana y moda son igual a 0. Sí, y acordate que el desvío estándar es igual a 1. Es igual a 1, perfecto. Entonces, así es como nosotros calcularíamos, en el caso de que nos solicitasen, un área que sea menor o igual a 0. ¿Sí? Después vamos a desarrollar los ejercicios y van a ir viendo los ejercicios. Primero les quiero enseñar ahora cómo se hacen estos. Vamos al segundo caso, al caso número 2. El caso número 2 es cuando me piden un valor de z que está entre dos valores determinados. Básicamente lo que me van a pedir es que yo halle el área bajo la curva que se encuentra dentro, me dicen, halle bajo la curva
para los valores de z que se encuentran acá, ¿sí? Para este valor de z y para este valor de z. Entonces me están pidiendo que yo halle esta curva de acá, acá se me fue un poco que yo halle estos valores de z para esta curva que yo tengo acá dentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hallo los valores de esa curva? Bueno, básicamente, como dijimos hace un rato, yo tengo que hallar el valor de z en este punto y luego hallar el valor de z de este punto. Como los valores de z que me dan son los valores para este primer z, van a ser todos estos valores, y los valores de z que me dan, lo voy a poner para este punto z van a ser todos estos valores, entonces, ¿cómo yo calculo ese valor? ¿Cómo digo que yo necesito solamente esto? ¿Cómo hago? Dando el menor en la tabla de los dos y una intersección, ¿puede ser? ¿Y cómo sería esa intersección? Con una diferencia, restando, ¿no sería? Claro, el valor de este z, que es el mayor, menos este z, me va a definir, menos todo esto, me va a definir el valor que yo necesito. ¿Sí? Me quedó muy rayado, pero básicamente lo que me está pidiendo cuando me dice que yo halle un z de dos valores, un área que se encuentra dentro de dos valores que están definidos, básicamente lo que yo tengo que hallar, voy a tener un z acá, vamos a llamarlo z1, por los valores de tabla me van a dar estos valores, después me van a dar un valor para un z igual 2, pero por los valores de tabla siempre me da la curva, acuérdense, hacia la izquierda. Entonces, para yo poder obtener esa área que estoy buscando, que está definida acá adentro, acá, lo que yo tengo que hacer, en este caso, tendría que hacer z1 menos z2, y tendría que restar el área 1 menos el área 2, y me daría el área que yo estoy buscando. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. ¿Cómo calcular la probabilidad de que z esté en intervalo entre menos 0,50 y 1,25? Vamos a hacer nosotros entre z menos 0,50 y 1,25. Esta es nuestra meta. ¿Sí? Esta es nuestra meta. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la tabla, vamos a hallar el valor de menos 0,50. Vamos a ir acá a la tabla. Vamos a hallar el valor para z menos 0,50. Tenemos el valor de menos 0,50, que sería este de acá, porque acá hay 0,0. Tendríamos 0,3085. ¿Sí? Después vamos a hallar el valor de z de 1,25. Ven que acá está 0,385 y el valor de z en 1,25. Hallamos el valor de z en 1,25, 1,20, acá, vamos acá el decimal, 1,25, sería este, entonces tendríamos 0,8944, que sería el extremo superior, menos el extremo inferior. ¿Sí?
¿Qué sería la formulación? Bueno, esto está diciendo, primero se encuentra el valor de 1,25, luego se encuentra el valor de menos 0,5 y tercero es la resta del valor de 0,5 y 0,25. Entonces, la probabilidad de que ese z esté entre menos 0,5 y 1,25 va a ser igual a la probabilidad de z de 1,25 y la probabilidad de z de menos 0,5. Básicamente sería la diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior. Entonces, el área bajo la curva que yo estoy buscando es 0,5850. ¿Sí? Bien. Vieron que los cálculos son netamente sencillos. Ahora sí. Acá tienen que pensarla bien. Cuando les toque un valor, cuando ya les toque una distribución normal que nos dice que ese z sea mayor o igual, ustedes ahí van a tener que pensar un poquito más. ¿Sí? Porque, como yo les dije, los valores de z siempre dan los valores que van hacia la izquierda. ¿Recuerdan? Y ustedes tienen que recordar siempre esto. ¿Cuánto dijimos cuando estuvimos analizando cuáles son las características de esta función? ¿Cuánto es el valor de toda esta área bajo la curva? ¿Cuánto es? ¿99,7 era? No, 1. Cuando hablamos de ese 99 es 1. Era cuando tenía dos teorías estándar. Claro, es 1. ¿Sí? Entonces, como a mí me están pidiendo un valor, ¿sí? Halle el z, halle la probabilidad de z, cuando sea mayor o igual a 1,0. ¿Sí? Entonces ustedes, acá tenemos la media, y este valor acá es 0, y acá vamos a tener nuestro valor de 1,04. ¿Sí? Y nosotros queremos hallar el valor del área que es mayor a 1,04. Pero nuestra tabla, nuestra tablita, nos dan los valores que son menores a 1,04. Entonces acá lo que tenemos que aplicar es el criterio. Sabiendo cuánto vale todo el área que se encuentra a la izquierda de z, básicamente lo que tenemos que hacer es restarle 1 para poder así obtener el valor que nosotros necesitamos, que son los valores mayores. ¿Sí? De nuevo, ¿puede ser, profe, por favor? Sí, por favor. Estás queriendo averiguar los valores que están a la derecha, en realidad. Claro, yo quiero averiguar los valores de z mayores o iguales a un número determinado. Ah, pero Como antes por eso- tengo que sacar como veníamos hasta ahora para obtener la Claro, diferencia. yo voy a calcular primero este valor, pero como el área que yo voy a tener es esta, porque acuérdense que la tabla siempre me da los valores de la izquierda, nunca me da los valores de la derecha, ¿sí? Entonces, como yo ya sé lo que mide a la derecha y como yo también ya sé que toda el área bajo la curva es igual a 1, para poder obtener este valor que yo tengo acá, es lo que me están pidiendo, esto de acá, lo que yo tengo que sumar es hacer 1 menos esta área. Vamos a llamar a esta área 1, ¿no? Vamos a llamar a esta área 2. ¿Sí? Para obtener el área 2, yo necesito hacer 1 menos el área 1. Claro, ahí va. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Me siguen, chicos? ¿El resto de los chicos me siguen? Sí, sí. Bien. Esto es la base de todo esto. Ya sabemos cómo calcular los números. Si me piden menor o igual, es el número que yo voy a encontrar en la tabla. Cuando me piden dentro de un intervalo, siempre tengo que hacer el mayor menos el menor. Cuando me piden un área para un z mayor a,
saben que yo siempre tengo que restar. ¿Qué es lo que yo me puedo encontrar? Me puedo encontrar ejercicios variados donde me pidan un área, en la otra un pedazo y demás, ¿sí? Pero estos son los conceptos básicos que ustedes tienen que saber, ¿sí? Esto ocurre cuando una distribución de normal es una distribución de normal estándar. Vuelvo a repetir, ¿cuándo es estándar? Cuando la media vale 0 y el desvío estándar vale 1. ¿Sí? Cuando la media vale 0 y el desvío estándar es igual a 1, yo aplico directamente la tabla. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, con esto último, vamos a, los voy a introducir. Ah, todavía tenemos tiempo, yo tengo mi reloj mal. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta el momento. Entonces, empezamos a meternos en lo que es una distribución de probabilidad continua. La distribución de probabilidad continua dijimos que nos da una densidad de probabilidad que representa el área bajo la curva de esa función. Que para una curva normal, dijimos que esa área bajo la curva, que la suma de todas esas probabilidades nos va a dar igual a 1. Dijimos que esa curva tiene la particularidad de que es simétrica, o sea que tanto a la izquierda como a la derecha los valores son exactamente los mismos. También dijimos que es una mesocúrbica, se me fue la expresión, significa que no tiene una punta muy prominente, ni tampoco una punta muy chata. También dijimos que los valores de las medias pueden tomar valores negativos, positivos y 0. También hablamos que para una curva normal ya tenemos establecidos unos ciertos valores que ya los vimos cuando vimos Chebyshev. También dijimos que para esta clase analizando estas curvas normales también encontramos algunas distribuciones que son, digamos, del modo constante, que si bien nosotros acá las vimos, las definimos a una función. Empezamos con la distribución de probabilidad normal del tipo estándar, cuando tiene también la forma de la normal y cuando específicamente el valor de la media es 0 y el valor del desvío estándar es 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos cuando estudiamos este tipo de distribución? En cualquier, digamos, en cualquier tipo de encuesta que nosotros nos encontremos, en cualquier tipo de recopilación de datos, nosotros cuando analicemos los datos nos vamos a dar cuenta que la curva que representan todos estos datos se parece mucho a la normal. Cuando los datos son una cantidad de datos realmente enorme, casi estamos hablando de una curva del tipo normal, o sea que cumple con que es simétrico, que tiene que es mesocúbica, que digamos su valor de toda esa distribución es igual a 1, de toda el área bajo la curva, ¿sí? Por eso las estudiamos, ¿sí? Entonces, ahora lo que estamos haciendo, estamos definiendo cómo calcular el área bajo la curva cuando esa distribución es una distribución del tipo normal estándar. ¿Cómo hacemos para definir cuánto vale un área determinada dentro de un parámetro establecido? ¿Sí? Dentro de este parámetro, ¿cuánto mide? Menor a esto, ¿cuánto mide esa área? ¿O cuánto representa esa área? ¿Cuáles son esos valores? Eso es lo que estamos analizando ahora. ¿Sí? Ahora lo que vamos a analizar a partir de este momento es cuando una curva no es una normal estándar. Es decir, ¿qué ocurre cuando la media no es igual a 0? Cuando el desvío estándar no es igual a 0. ¿Y cómo
¿cómo calculo esas áreas cuando no tengo una curva normal estándar donde recurro directamente a ella? Lo que vamos a analizar ahora son distribuciones normales que son del tipo no estándar, pero que mediante una serie de pequeños cálculos la aproximamos a la normal estándar y así podemos calcular sus áreas. Es decir, vamos a analizar aquellas distribuciones que no tienen una media que sea 0 y que no tienen un desvío estándar que sea 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bien. Vamos ahora a hacer el cálculo de cualquier probabilidad para cualquier tipo de distribución normal. Cuando hablo de distribución normal, hablo de que esa distribución tenga una curva parecida a la normal, ¿sí? Cuando digo estándar, me paro en una distribución normal, tiene este tipo de distribución, ¿no? Este tipo de gráfico, ¿sí? Que ya la definimos, que es igual a la derecha que a la izquierda, que digamos que no tiene una punta aguda, y todas las características que dimos en esta curva, los porcentajes que encontramos de observaciones en cada uno y todo. Cuando hablamos de una curva normal estándar es porque la media es igual a 0 y el desvío estándar es igual a 1. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos encontramos con curvas que son del tipo estándar, pero la media ya no es igual a 0? Y el desvío estándar es distinto de 1. Vamos a analizar este tipo de curvas. ¿Sí? Todas las distribuciones normales son calculadas mediante la distribución normal estándar. Por eso es que nosotros lo que vamos a aprender ahora es a normalizar. ¿Sí? Esto es, cuando una distribución normal con una media cualquiera y un desvío estándar cualquiera, las preguntas sobre las probabilidades en estas distribuciones se responden pasando primero a una distribución normal. ¿Sí? O sea que básicamente cuando tengamos una distribución normal no estándar, las tenemos que estandarizar. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros podamos estandarizarlas, ahí utilizamos las tablas como las veníamos haciendo hasta el momento, ¿sí? Como les enseñé a hacerlo recién, ¿sí? La fórmula que se emplea para la normalización de estas distribuciones es esta, donde Z representa a la variable aleatoria normal, X representa a esta cualquier variable aleatoria. Esta sería la normalización que nosotros vamos a hacer en Z. Encontrando el valor de Z, fíjense que nosotros acá nuestras tablas nos dan el valor de Z. La función que nosotros definimos en su momento, que es de la curva normal, la que le da la curva a esa normal, la definimos en función de Z, ¿sí? Entonces, los valores de las curvas que ya están calculadas son en función de Z. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar para poder estandarizarla es ese valor de Z para poder entrar en la tabla. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, donde X es esa variable aleatoria que nosotros queremos estandarizar, mu es la media y sigma es el desvío. Con esta formulita nosotros podemos hacer maravilla. ¿Sí? Este es un cálculo de probabilidades en cualquier distribución de probabilidad normal. ¿Sí? Un valor de X igual a su media da como resultado, ¿sí?, que Z sea igual a 0. De manera que un valor de X igual a su media representa Z igual a 0. ¿Sí? Ahora suponga que X se encuentra en una desviación estándar arriba de la media, es decir, X es igual a mu más la media. Aplicando esta ecuación correspondiente, nosotros vamos a hallar este valor.
En otras palabras, Z se interpreta como el número de desviaciones estándares en las que está una variable aleatoria X de su media móvil. Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nosotros vamos a tener, ¿sí?, una curva, ¿sí?, una distribución normal, ¿sí?, una distribución normal, y quizás tenemos una media que no sea igual a 0. Vamos a tener una media con un determinado desvío estándar, donde este desvío estándar va a ser desvío estándar, la media más el desvío estándar, y de este lado vamos a tener la media menos el desvío estándar. Lo que se hace con esto es transformar todo esto en Z para estandarizarlo. Entonces Z viene a representar las desviaciones, o cuánto se desvía de los valores de la variable aleatoria respecto de su media, ¿sí? Básicamente estamos convirtiendo Z en el indicativo de cuánto nos desviamos de la media, ¿sí?, para una variable aleatoria determinada. No se preocupen, que ahora vamos a ver también el tema de los... Acá venimos con todos los ejercicios, y esto lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Quemados o no? ¿Sí? No se preocupen, esto se ve así, pero cuando empecemos a hacer los ejercicios van a ver que esto es muy, digamos, amigable, se podría llegar a decir. Son pequeños cálculos, la interpretación no es como la interpretación que podemos hacer cuando vimos la probabilidad primera en la primera parte. Tienen que aprenderse bien, digamos, cada uno de los 3 casos que se dan, y después hacer el cálculo de la normalización. Que de lo que vimos hasta ahora puede llegar a, digamos, hacerlo más complicado, y quizás una distribución de Poisson cuando los tiempos para unas determinadas observaciones y probabilidades son distintos. Eso es lo que puede llegar a ser más, pero el resto es dentro de todo mucho más amigable que en la primera parte, ¿sí? Nosotros vamos a terminar con esto el día de hoy. El día sábado nos vamos a encontrar, vamos a ver la otra parte, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. El martes de la semana que viene vamos a hacer enteramente de ejercicios y un poco de repaso. En la otra clase del domingo van a ser también todos ejercicios en pos de el examen que se va a venir el 17. Sí. Consulta, está diciendo que este domingo nos conectamos y el martes no era el recuperatorio. El día martes van a tener recuperatorios, mientras los que deban hacer recuperatorio y los que faltaron a la prueba estén haciendo recuperatorio, nosotros vamos a ejercitarnos. Esa clase, si quieren, la podemos grabar también la clase del domingo para aquellos que no estén el domingo. La podemos grabar la clase del domingo, podemos grabar la clase del martes para los chicos que estén haciendo el parcial y después puedan ver los ejercicios. También lo podemos hacer, y para que les quede ya para cuando necesitan repasar algo. Y la clase del otro domingo también la vamos a grabar. Sí, Wendy, decime. Sí, profe, nada más como para estar segura. Entonces tenemos clase este domingo y luego tenemos otra vez clase el martes y el domingo siguiente. ¿Sería así, no? Sí, señores. Y los dejo libres los próximos 2 martes. ¿Sí? Ok. Y con respecto al domingo, ¿ya tiene un horario definido o nos estaría avisando por el dijimos que, si no me equivoco, a las 16 horas, chicas, ¿no?
Sí, Dijimos de 16 a 18, ¿verdad? la otra fecha fuera del martes era el sábado, habíamos quedado, a la mañana. Ah, ¿este sábado a la mañana? No, el próximo es este domingo, el 25, y pues, ¿qué sería? 25 más 7, el sábado era Sería 30. A ver, ya me fijo. el sábado era el 31 puede ser. sí, ¿puede ser? Sí, 31. Ah, sí, yo no sé por qué la doy con que es domingo, pero bueno, listo, el sábado, que ese sábado lo vamos a tener a la mañana. Dijimos a las 9, ¿no? O a las 8. 9, me A parece. las 9. Sí, de 9 a 12, que ese sería el último día donde nos sacamos todas las dudas. Igual, podemos grabar, podemos hacer, digamos, todos. La idea es, nos faltan 4, digamos, nos faltan 2 temas nada más para terminar de completar esta última parte, que ya sería lo final de esta segunda parte del semestre. Nos faltan unos 30 minutos o unas 4 placas nada más, y ya con eso lo terminamos. Y la idea es aprovechar todo ese tiempo para repasar de nuevo, ejercitarnos, hacer ejercicios de todo un poco, hacer ejercicios tipo parcial. Discúlpame, perdón que le interrumpa, profe. Josefina, ¿en los avisos está puesto el 1 o hubo modificaciones? No sé si modificaron el horario. Ya me fijo yo en mi... Porque está puesto el 25 del 5 y el 1 del 6, los recuperatorios, que serían 2 domingos. Ya me fijo en el... Ya me fijo acá en el... No sé si lo modificaron después. Esto fue puesto el día 29. Tengo el 25. Tengo el 25. Claro, que el 25. Ah, el 25 y el primero, tenés razón. Claro, que son Era 2 el 25 domingos. y el primero. Sí, eran los 2 domingos, tenés razón. Un domingo, el primero es de 16 a 19 y el otro de 9 a 12. Sí. ¿Hay alguno que tenga algún inconveniente con eso? Igualmente vamos a dejar grabadas las clases, ¿no? De eso no sé. Profe, la última consulta como para confirmar nada más. Entonces, el martes el recuperatorio es virtual, entonces. Sí. Ah, está bien, listo. Gracias. Sí. No, por favor. ¿Saben lo que yo no advertí? Que lo que podríamos haber hecho es por ahí hacer el recuperatorio el domingo, mientras tenemos la clase, y van a ser 2 o 3 horas, y para que ya el martes todos puedan prestar atención y hacer todos los ejercicios que tenemos que hacer. Eso también es una idea. No sé si todos van a poder hacerlo el domingo, porque son... Perdón, profe, yo este domingo no sé cómo estoy con el tiempo. Ah, bueno, listo. Entonces lo dejamos así. Tengo que ir a otra ciudad medio lejos. Claro. Cuando vuelvo, no sé si llego a tiempo. No, está bien. Yo no advertí antes, por eso ya lo definimos así y listo, ¿sí? Que es el martes. Pero igualmente vamos Profe, una consulta más. Grabar las clases, yo creo que lo puedo grabar. Sí. Es sobre quienes van a recuperar, entonces sería el recuperatorio virtual, tienen que entregarle un PDF. Lo van a entregar, claro, lo van a entregar PDF, van a tener un horario establecido, lo van a entregar PDF a mi correo electrónico, yo se los voy a corregir y se los voy a mandar. ¿Sí? O sea, ustedes tranquilamente pueden hacer el cálculo con lapicera, después lo pueden sacar una foto y lo pueden mandar también, no hay problema. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, profe. ¿Sí? Eso no hay problema, le sacan una foto y listo. Profe, entonces es el martes 27 el recuperatorio, porque el martes 27 es el recuperatorio y es el examen parcial para los chicos que no estuvieron presentes la semana pasada. ¿Sí?
Ok. Pero sería todo virtual entonces, profe. ¿Sí? ¿Sería virtual? Perfecto, perfecto. Esperen que ya busco la asistencia, chicos, y ya los dejo. Sí les voy a pedir que se queden, aquel que tenga dudas sobre su examen, aquel que tenga que hacer alguna pregunta, aquel que quiera ver en qué le fue mal, aquel que quiera hacer algo, se queda, yo me quedo un par de minutitos y lo vemos, ¿sí? No hay ningún problema. Bien. Acosta. Aguilar. Presente, profe. Ali. Estaba, ¿no? Sí. Argüello. Presente. Arrieta. Beguier. Presente. Reguerí. Sí, Bere, presente. Betancor. Presente. Presente. Bien. Cabria. Chaile. Presente. De los Santos. Presente en el chat. Bien, perfecto. De Negri. Presente. Eguren. García Forney. Presente. Iri. González Elías. González Presente en el chat. profe. González Marcos también, ¿no? Sí. Gutiérrez Seiber. Presente. Herrera Pereira. Presente. Laruta. Profe, ¿nos escucha? Yo, sí. Nosotros lo vemos, cuando lo que está haciendo la compu. No dejo de presentar.